El asunto por aquí está muy delicado, es una situación muy compleja por varias razones, pero en particular porque la pandemia impacta, no como dicen oficialmente las autoridades y los representantes políticos de los movimientos más conservadores por aquí, a todos por igual, sino que impacta diferenciadamente a quienes tienen dinero y pueden afrontar un modelo que ha venido acentuándose en los últimos años que privilegia a los que tienen dinero y que empuja a quienes no tienen ese dinero a digamos, acceder a las migajas que da el Estado, un Estado que se ha empequeñecido en los últimos 30 años, que ha prácticamente abdicado de su responsabilidad de generar eh, posibilidades de acceso a derechos fundamentales y que además ese empequeñecimiento impacta directa y duramente en sistemas públicos como el sistema público de salud o el sistema público de educación, ¿no? Que hoy, haciendo frente a la pandemia, se ven eh, digamos, diezmados terriblemente, ¿no? Entonces, en particular, el sistema de salud que no sé si ustedes saben, pero en Perú se le dedica solamente un 2,8% del PBI nacional a la salud pública, ¿no? Somos uno de los países que menos dinero dedica. Tenemos muchísimas reservas de las ventas de las materias primas que han favorecido a un país como el Perú, que es un país eh, eminentemente minero, que han querido convertir en un país eminentemente minero y de importador de materias primas. Por supuesto, amén de la venta de las empresas públicas en los 90. Pero ese dinero que se ha ido acumulando y no ha ido a engrosar el gasto público, que no ha ido a asegurar una redistribución de esa riqueza de manera equitativa, no se ha gastado, no se ha invertido en mejorar los sistemas de salud pública en el país. Y la consecuencia de eso es que hoy, por ejemplo, apenas un mes o 2 meses un mes y medio después del inicio de la cuarentena en el país y por tanto del crecimiento exponencial de los casos de infectados e infectadas en el país, bueno, el sistema terminó por colapsar. Hoy el gobierno del señor Vizcarra, que es un gobierno además que no hemos elegido, sino que devino de la renuncia de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, hace algunos esfuerzos, pero digamos es materialmente imposible dar vuelta a un sistema que ha venido consolidándose, insisto, hace por lo menos 30 años y que supone, ¿no es cierto?, esta reserva de dinero público, ¿no?, para afirmar los números de la macroeconomía, ¿no?, que dan lugar a ser sujetos de crédito en todo caso, pero que no nos sirven para afrontar situaciones en las que los y las más vulnerables están en situación delicadísima. Los hospitales ya llegaron a su límite de atención, no hay suficientes camas de unidades de cuidados intensivos, no hay respiradores ya para que puedan acceder a ellos los enfermos más graves del COVID-19. No hay ni siquiera en algunos casos, en algunas regiones, respiradores, es decir, balones de oxígeno, ¿no? Y lo que se está tratando de hacer es redistribuir estos insumos para que puedan ir dando digamos, soporte a algunos hospitales en regiones que vienen, digamos, siendo más atacados o atacados con más intensidad por el virus que que en otras regiones del país. Por ejemplo, en las zonas altoandinas, el índice de contagios y por ende de fallecimientos es menor que en el llano. En el llano y en el oriente, en la Amazonía, hay muchísimos casos, ¿no? Y eso termina impactando directamente en quien menos tienen, porque los que más tienen todavía tienen acceso a las clínicas privadas, que tienen todavía un resguardo mayor,
¿no? Eso en cuanto al sistema de salud, en cuanto a lo que viene pasando ya de manera integral con las personas que han tenido que parar a raíz de que parar su actividad económica, sus labores diarias para poder sostenerse, el parón de la cuarentena los ha afectado directamente. En este país hay un casi 70% de la actividad económica con rasgos informales o informal de plano, y por tanto cualquier tipo de medidas que favorezcan a los negocios o los contratos que se hacen con protección del derecho laboral no alcanza a muchísima gente que simplemente se ve imposibilitada de llevar sustento diario a su casa para sus familias. Entonces hay muchísima gente que no puede atender como se debiera los rigores de la cuarentena. Y mucha gente sale pues a hacer lo que siempre hizo, ¿no? En un contexto mucho más delicado y mucho más peligroso, y menos rentable, que es el del coronavirus en las calles. Pero eso impacta además directamente también en el aumento de casos, ciertamente. Mientras más gente en las calles haya, mientras menos se respete la distancia entre personas, mientras menos se use eh, los equipos de resguardo, mientras más informalidad, por tanto, exista, efectivamente los índices de contagio y los índices de muerte van a seguir creciendo. Entonces esto es una lamentable rueda, un lamentable círculo vicioso que no sabemos en qué momento va a terminar. Yo creo que todo se reduce a lo que dije hace unos minutos del modelo peruano que viene, ¿no? Instaurado en los 90 con Fujimori y que se ha venido acentuando en los últimos años a pesar de que en algunos casos los gobiernos ya democráticos que sucedieron a Fujimori tuvieron por lo menos discursos semi-progresistas, ¿no? En realidad, nunca ningún gobernante, y mucho menos los parlamentos que alternaron durante esos gobiernos, tuvieron clara, ¿no? Su posición en favor de las mayorías, sino simplemente fueron peones de los grupos de poder como vienen siéndolo hasta ahora. Prueba de eso es este mismo gobierno que podría, eh, digamos, aparentemente ser algo más o algo menos insensible que los gobiernos anteriores. Finalmente, el discurso que tiene que enarbolar el gobierno hoy es que se está arrastrando 30 años de olvido del Estado, ¿no? Y lo que ha pasado básicamente es que este gobierno, ¿no?, ha favorecido en buena cuenta a los grandes empresarios con el prurito de proteger la cadena de pagos, ¿no? Y no ha protegido con la misma contundencia, con la misma intensidad a las pequeñas y microempresas y tampoco, por cierto, a los trabajadores a los que ha dejado en muchos casos simplemente en el desamparo absoluto.